Mira, nosotros estamos frente a un plan, es decir, el gobierno venezolano lo ha denunciado hace unos minutos. En el Parlamento Latinoamericano acabamos de aprobar un comunicado, lo aprobamos solo los diputados bolivarianos, de rechazo a esta acción que calificamos de intromisión de parte de estos expresidentes. Ser expresidente de un país no es cualquier cosa, es decir, eso requiere de asumir responsabilidades y cualquier acción que hagas, por supuesto, una acción política. La acción política tenía que ver con hacer eso que hicieron, tratar de ir a ver a Leopoldo López sin haber hecho ni siquiera el más mínimo trámite para poder arreglar la visita, si en todo caso eso era lo que estaba planteado. Nosotros creemos que no tienen ningún interés de estar visitando a ningún Leopoldo López ni a nadie, y lo que tenían interés era de crear una situación de provocación. Esto, después entramos en la segunda fase, que es cuando la Cancillería de Colombia emite un comunicado respaldando al expresidente Pastrana, es decir, respaldando además la acción que toma el expresidente Pastrana y la respuesta de nuestra Cancillería, que nosotros, por cierto, lo acabamos de introducir en el documento que acabamos de aprobar hace unos minutos apenas en el Parlamento Latinoamericano, donde expresamos que la Cancillería colocó en este momento las relaciones entre Venezuela y Colombia en una situación realmente muy lamentable. En este contexto, y pasando a otro asunto, el tema del petróleo, que es tan sensible en este momento, a propósito del inicio en Venezuela de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ¿cuál consideras la importancia de lo que aquí se va a discutir, pasando por petróleo, Petrocaribe, la posición particularmente que tiene Venezuela en la relación comercial con países de la región? ¿Acaso la circunstancia que vive el país con la merma en los precios del petróleo nos debe llevar a cambios en la manera de relacionarnos comercialmente con estos países? Por supuesto, claro. Por supuesto que nos debe llevar a cambios. Pero cambios que tú los tienes que ir discutiendo en el marco de los organismos de integración de los que formas parte, en los que tienes además comprometido distintos negocios, distintos comercios, de parte de Venezuela y de parte de nuestros socios. ¿En qué aspectos, por ejemplo? Puedes producir toda una discusión en torno a los precios del petróleo. Es decir, cómo tú puedes renegociar a partir de este momento, a partir de esta fecha, sobre la base de los precios. Eso está establecido en el proyecto, en el plan de cooperación de Caracas. Es decir, siempre el plan de Caracas, que es del 2001, yo tuve la suerte incluso de ser parte del equipo técnico que en su momento estuvo discutiendo. Es decir, hay un mecanismo de tabulador en función de que ante la caída o ante el alza de los precios hay determinado comportamiento. Eso es una cosa que se hace absoluta y normalmente en cualquier negociación internacional. Es decir, no estoy diciendo nada extraordinario, pero en este momento lo que sí, y a partir de lo que nosotros hemos estado haciendo como cooperación internacional, nosotros estamos convencidos de la necesidad de profundizar el intercambio comercial entre los países de América Latina, particularmente América Latina y nuestros vecinos del Caribe, porque eso es fundamental para la economía de toda la región y para la economía de Venezuela. Quiero retomar el punto anterior a propósito de este escenario de la CELAC. ¿Pudiera haber noticias, pudiera haber alguna novedad en la comunicación de manera directa que pudiera presentar este escenario a propósito de lo que comentábamos de estos comunicados, de estas posiciones entre cancillerías de Venezuela, Chile, Colombia? Mira, yo creo que el marco de la CELAC es un marco de encuentro donde afortunadamente hay la conciencia de que tenemos diferencias. Cuando tú en una relación entre estados, entre naciones, tienes esa conciencia, llegas al estado de unidad. Y cuando esa unidad vemos que es positiva para todos, avanza, como es en el caso de la CELAC, que es un organismo además muy reciente, ¿no? Tiene muy poquitos años de existencia. ¿Qué análisis tiene sobre lo que está ocurriendo en estos esfuerzos de acercamiento, acuerdos comerciales
progresivos entre el gobierno de Obama y de Raúl Castro. ¿Cuál es el enfoque desde la Venezuela de hoy, el proyecto que lidera Nicolás Maduro, la tradición en las relaciones con los Estados Unidos y con Cuba? Mira, yo creo que estamos frente a una nueva situación política a partir de las decisiones del presidente Castro y del presidente Obama. Es decir, efectivamente, no tener la capacidad para modificar posiciones políticas inmediatamente que se producen los cambios, lo que peor que le puede pasar a un político. Yo creo que todos aplaudimos que se estén tomando iniciativas dirigidas a eliminar el bloqueo a Cuba y el restablecimiento de las relaciones. Porque en el caso de quienes hemos sido luchadores sociales durante muchísimos años, esa ha sido precisamente una de las banderas que hemos esgrimido durante mucho tiempo y que el presidente Chávez y el presidente Maduro han venido sosteniendo. Yo creo que estamos en un momento, en este terreno de estas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, es muy positivo. ¿Será positiva para Venezuela? Sí, puede ser positivo para Venezuela porque podría ayudar a que el presidente Obama y la Cancillería norteamericana rectifiquen su posición para con nuestro país. ¿Cómo pudiera ser eso, por ejemplo? Bueno, estableciendo los 3 puntos que ya planteó el presidente Maduro en su momento. Un diálogo político de altura, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el intercambio de embajadores y el tratamiento de las contradicciones, que evidentemente las hay, por vía diplomática. Diputado, desde la actividad en el Parlamento Latinoamericano, ¿cómo se sigue y de alguna manera cómo se aporta a la particular situación que vive el país hoy en términos económicos, incluso políticos? Porque en paralelo a la situación que se presenta con el abastecimiento, el alto costo de la vida, tendremos elecciones parlamentarias. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta situación y sobre todo lo que tanto interesa a la gente? ¿Cómo avanzar en las soluciones que se están necesitando? Mira, yo creo que hay una situación económica concreta. No podemos discutir de temas de economía política general en un espacio de tan corto tiempo como es la televisión. Lo que sí hay que producir es cambios en la política en la política financiera del país, que tiene que ver con la política monetaria, con la política fiscal y con la política cambiaria. Esos son 3 cambios que hay que producir de inmediato para superar la situación que tenemos. Situación que además se agrava por la caída de los precios del petróleo. Por eso, encontrar financiamiento externo, producir los cambios en políticas económicas y además de eso, buscar por todos los medios equilibrar el mercado petrolero internacional son las 3 grandes tareas que tiene el gobierno, pero que tenemos todas las fuerzas políticas también. Diputado, ¿y